Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 16. Parece un buen momento para recordaros, queridos lectores, que no soy dueño de Mobuseka. Nota de la autora. Por favor, piensa en Aaron como un personaje original con el mismo nombre que el personaje de la novela ligera, no son la misma persona, podría haber creado un personaje original, pero Aaron estaba allí y se me olvidó que no tiene conocimiento del juego. Ahora, sin más preámbulos, por favor disfrutad. Vince Rappa Redgrave sonrió al leer la carta que recibió de su hija, ella era la fuente de la felicidad que tenía en estos días. De vez en cuando aparecía una carta en el escritorio de su habitación cortesía del familiar de su marido, que había llegado a atesorar cada carta que llegaba. Su primer nieto nació hace un par de meses y fue llamado Gilbert en honor a su propio primogénito, una medida diseñada para dar la impresión de que Angélica intentaba ganarse el favor de su hermano, el futuro duque, todo una fachada, claro, ella aún tiene su favor en la forma de su marido, por supuesto que hay que mantener las apariencias. Sin embargo, Vince no sabe si podrá coger a ese bebé en brazos en cuanto esté al alcance. Había un dibujo imposible de detalle de la familia de Angélica junto con la carta, la propia Angélica en una silla sosteniendo al bebé con León justo detrás y la chica plebeya, Olivia, se recordó a sí mismo, de pie a la derecha del varón, todos con sonrisas felices que esperaba no fueran un toque de la talentosa artista. Pero estaba seguro de que eran reales, las palabras de su propia hija lo respaldaban. Aunque no lo diga, la forma en que habla de su marido revela que el amor ha bendecido su matrimonio, y que Livia también se ha convertido en una buena amiga, y está deseando tener una niña para su marido. Así es, Angélica la llama, a su hermana esposa, la chica, Livia ha completado el currículo de la academia en todo lo relacionado con la magia, y su magia sagrada era tan poderosa que su tutor les ha estado molestando desde que estuvo con ellos. Olivia podría ser una santa de esta época, si era tan buena, debería mantenerse protegida de la iglesia y del reino. Si no, seguía siendo una usuaria de magia santa muy poderosa, también circulaban rumores preocupantes sobre que la chica Lafan era la Saintes. Por supuesto, había otras noticias, ya no se habían hecho más ataques en su territorio, para su alivio y decepción, eso significaba que no habría más buenas naves a precios bajos para sus vasallos, pero por supuesto, la seguridad de Angie superaba esa decepción. Ninguna de las casas Bartford enviaría un campeón para el torneo nacional que Frampton está promoviendo, eso era bueno, pensó brevemente en revelar a León para ganarlo todo y arruinar la fiesta del marqués. Pero decidió no hacerlo porque el beneficio era demasiado pequeño comparado con el relativo anonimato de León. Mantener a su as bajo la manga tendría un impacto aún mayor si sus enemigos le consideraban débil. Ese anonimato casi se arruinó cuando Gilbert consiguió que Spencer escribiera ese artículo sobre León, fue una jugada arriesgada y esperaba que funcionara como se esperaba. Necesitan que León sea alguien que sus aliados al menos reconozcan antes de darse cuenta del terror absoluto que la casa Redgrave está a punto de desatar en el campo de batalla. Su poder político estaba en su punto más bajo, tenía pocos aliados, solo un lord se atrevería a hablarle abiertamente, ese era el conde Adlee. El señor Adlee lo hace en parte porque estaba disgustado por el apoyo descarado de Frampton a quien humilló a su hija, pero sobre todo porque trabaja lo suficientemente cerca de la corona como para darse cuenta de que la dinastía Olford debe terminar. 2 reyes decepcionantes seguidos es simplemente demasiado. El conde Roseblade había expresado su apoyo a través de la distinta correspondencia que mantenían tras el surgimiento de su amistad tras la única vez que se conocieron en persona, y su amor compartido por las aventuras los había mantenido como amigos desde entonces. Ambos coincidían en que la otrora gran dinastía Olford había perdido su sentido de la aventura y solo había producido individuos débiles que querían evadir la realidad con sus vicios. Sus propios vasallos se mantuvieron firmes y leales gracias al cuidado que Angie les había mostrado al proporcionar algunos dirigibles y armaduras baratos, incluso aquellos cuyos descendientes tuvieron que ser disciplinados tras traicionar a su hija. Esos niños eran ahora las ovejas negras de su familia. Ninguno de ellos era heredero y, por tanto, eran fácilmente descartados. Algunos incluso ya habían sido casados para el beneficio de sus familias. Este circo que Malcolm está montando para elevar su estatus no importará, nada de lo que intente Frampton importará. Ese idiota intentaba lograr en una sola vida, algo que los Redgrave tardaron varias generaciones en conseguir. Vince le mostrará a ese advenedizo lo fácil que puede caer su castillo de naipes. Cuando llegue el momento, verá que la fuerza militar no es algo que se deba ignorar.
Por otro lado, esta era su oportunidad de conocer a su niña pequeña y a su nieta. Esperaba que Gilbert le diera ya un nieto, pero él y su esposa tenían problemas para concebir. Casarse con él con una prima de Milene era una mala idea, ahora no solo carecía de un aliado dentro del reino, sino que la mujer simplemente no podía llevar un embarazo a término. Todo culpa suya por contar las gallinas antes de que eclosionaran los huevos, tampoco fue agradable para la pobre Miriam. 0x0x0 Angélica apuntaba felizmente su linterna en todas las direcciones posibles, simplemente no podía creer que estuviera allí con su familia, excepto el bebé Gilbert, claro, estaba durmiendo su cena con Cordelia y Nix. De verdad estaba aquí. Consiguió convencer a León de que estaba lo suficientemente sana como para ser incluida en esta expedición tras dar a luz. Y fue gracias a Olivia y la señorita Joan, sin su magia sagrada y sus garantías, que tendría mucho más problema para convencer a su marido. Todo el reino hablaba del próximo torneo nacional, pero León había decidido finalmente infiltrarse en las ruinas históricas de la isla élfica, era la oportunidad perfecta, los demás estarían concentrados en preparar a sus caballeros para que se fijaran en ellos. ¿El compañero tiene una función de sigilo? Luxión, a nadie le importa, solo vamos a buscar un tesoro. Estaban allí intentando encontrar a la pareja perdida de Luxión, otro familiar al que él había llamado Aicleare. Claro que Olivia pensaba que era romántico que la estuvieran buscando, y eso era lo único que le importaba a León también, pero, podría haber tesoros por descubrir aquí. Angie, este es un camino marcado, nadie se ha perdido un tesoro aquí. León la bromeó y ella se sonrojó, pero en la oscuridad nadie se daría cuenta, así que no importaba. Además, llevaban horas caminando y según Luxión estaban cerca, eso significaba que algo aquí no se había visto antes. El propio Luxión era todo un tesoro, leal, eficiente y con la capacidad de controlar múltiples cuerpos. Y esta Claire era de la misma especie, así que podía ser igual de valiosa. Angie, mira, hay otra de estas cosas en la puerta, me pregunto si se usaban para bendecir a los recién llegados. Livia estaba tan emocionada como ella pero con el valor histórico de estas ruinas, así que para ella todo era como un tesoro. Esto podría ser un paseo por un museo para ella. ¿Está asegurado?, respondió León con tono seco, siempre había dado teorías diferentes sobre cómo funcionaban estos artefactos, pero a ella le gustaban más las teorías de Livia. No hay cerradura, señaló Livia con alegría, y tenía razón, si no hay cerradura, no es una cerradura. Livia, solo quieres que las cosas mundanas sean mágicas, acusó León, pero no intentó discutir el argumento de Livia. Punto para Livia. Dijo, ganándose un puchero de su marido y una sonrisa de su hermana esposa. Según su propio recuento, la puntuación era 20-0 a favor de Livia. Estamos aquí, les alertó la voz mecánica de Luxión. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó León mirando el objeto redondo y flotante. ¿Puedo invocarla desde este terminal? El familiar se acercó a una pared y encajó en una sección redonda de la pared, casi como si estuviera hecha para él. ¿Significaba eso que este Claire también era un objeto pequeño y redondo? Tras unos segundos sin que ocurriera nada, Luxión salió de la pared y flotó más cerca de León. Maestro, por favor inserte el avatar en la ranura, ordenó con, ¿eso era alegría? Probablemente, este era su compañero, derecha. León puso otro objeto pequeño y redondo en la pared, aunque este tenía un ojo azul. Un segundo después, el objeto redondo de ojos azules flotó fuera de la pared y bailó alrededor de Luxión como si le saludara. Era algo adorable verla. Estoy muy emocionado. ¿Es tu esposa, Luxi? Livia se atrevió a preguntar lo que ambas querían saber. No. Dijeron ambos objetos redondos al mismo tiempo. Bueno, eso fue decepcionante, somos hermanos, mantuvieron sincronizados. Eso está bien y todo, pero será mejor que nos vayamos de aquí o llegará el amanecer y seguiremos aquí, dijo León con exasperación. Tenía razón, pero ella sentía que ni siquiera hacían otra cosa que caminar mucho. Pero aún queda tanto por ver. Quería ver más, sabía que no sería una aventura real, pero aún quería creer que lo era. No era justo que León pudiera ver ruinas inexploradas. Siempre le tendrá envidia, estoy bastante seguro, es igual para los primeros 4 pisos, dijo León intentando que se fuera. Ella sabía que ellos también tenían que hacerlo, pero bueno, ella solo estaba siendo infantil. Empezó a caminar por donde habían venido, era más aburrido de lo que esperaba, quizá algún día tuviera una aventura de verdad. Y aclaré, ¿verdad?, preguntó Livia al objeto redondo de ojos azules. Por favor, llámame señora de Claire, le respondió el objeto redondo de ojos azules, flotando arriba y abajo en lo que Angélica pensó que podría ser el equivalente a una reverencia. ¿Eres como Luxi? Quiero decir, ¿tienes que registrarnos también?
Era una pregunta válida. El ritual de registro Luxion consistía en darle un cabello y poner las manos sobre un cristal rectangular. Era mucho más sencillo de lo que esperaba. No será necesario. He importado todos los datos relevantes de Lux y la voz de Claire era un poco más expresiva que la de Luxion y en ese momento podía interpretar que estaba bromeando con su hermano con el apodo adorable que Livia le refería. Luxion no reaccionó, probablemente era el mayor. Entonces Claire se volvió hacia ella y preguntó. ¿Es cierto que Lady Angélica ha dado a luz al primogénito del maestro? Sonaba ansiosa. Esa pregunta le dibujó una sonrisa. Claro que dar a luz fue un proceso largo y doloroso, pero valió la pena cuando por fin pudo sostener al bebé de ojos rojos con los rasgos de león por toda la cara. Sí, le llamamos Gilbert, como mi hermano, respondió, alcanzando la esfera flotante para intentar acariciarla. Claire flotó hasta su mano y volvió a hablar. Es maravilloso, no puedo esperar a conocer al pequeño. Solo pudo seguir acariciando a Claire después de tanto entusiasmo por su hijo. Una vez que llegaron al compañero, presentaron a Claire al resto de la familia. Después de conocer a los adultos, se dirigió directamente al bebé Gilbert dormido y se quedó mirándole un rato, hasta que finalmente dijo, es perfecto. Los orgullosos padres se mostraron orgullosos por su pequeño y Claire había conquistado tanto a Nix como a Cordelia por su alta valoración de su sobrino. Te lo dije, reprendió la voz mecánica de Luxion, como si se sintiera indignado, ella tenía que comprobarlo por sí misma. Era bueno estar rodeado de amigos. Angélica sabe que pronto volverá a estar expuesta a sus enemigos cuando ayuden en el torneo nacional, pero encuentra consuelo en saber que su familia es fuerte. Esa fue la última noche en que permanecieron las ruinas históricas de la isla élfica, que inexplicablemente colapsaron para la ira de cierta facción dentro de la isla. 0x0x0 Después de que Angélica se marchara, algunas alumnas pensaron que ocupaban el vacío que ella dejó en la jerarquía. Pero fueron rápidamente aplastadas por Marie, ya fuera usando el poder político de sus amantes o físicamente por la propia enanita rubia en los dormitorios cuando algunas chicas intentaron usar a sus sirvientas exclusivas para deshacerse de ella. Esa chica daba miedo en espacios reducidos a pesar de su tamaño. Pero era más lista. Era Stepanie Frey, la hija de House, y llegaría a la cima usando todos los medios necesarios para que ese enano pagara. Justo después de que Angélica se fuera, intentó contactar con las otras prometidas descartadas, pero descubrió que dos de ellas nunca se habían preocupado por sus prometidos y la última era una esterilla rota. Clarice simplemente bajó la cabeza e intentó pasar desapercibida para el príncipe y su séquito. El destino de Angélica hizo temblar a esos cobardes. Pero ella no era así, tampoco era tonta, así que se mantuvo al margen buscando su oportunidad y pasando el tiempo con sus sirvientes personales mientras tanto. Incluso consiguió un par de nuevos sirvientes, un niño gato y un niño perro. Estos son tiempos difíciles, incluso intentó desahogarse con Angélica por causar tanto alboroto, todo habría ido bien si hubiera fingido no notar al afán desde el principio, habría sido reina tarde o temprano, y a quien le importa el amor de un hombre. Había enviado una carta a sus padres pidiendo ayuda y había conseguido un par de pequeños barcos piratas y sus tripulaciones para emboscar a la hija desacreditada del duque. Durante semanas había esperado la noticia sobre el destino de Angélica, quizá habría muerto en un ataque pirata, o quizá habría estado viva, mutilada y maltratada. En cambio, escuchó a través de uno de sus subordinados de menor rango que asistía a las clases regulares que algún varón advenedizo había luchado, derrotado a algunos piratas y capturado sus barcos. Había escrito de nuevo a sus padres pidiendo que enviaran una fuerza mayor, pero esta vez se lo negaron. No creían que Angélica valiera tanto esfuerzo cuando ya estaba fuera del camino. Por supuesto, tenían razón, pero ella aún quería vengarse de ella. Fue entonces cuando alguien señaló que la cuñada de Angélica se jactaba de la victoria de su hermano y de lo mucho que habían ganado con ella. Durante un tiempo se centró en esta Jenna Ford y era una buena forma de pasar el rato, no tenía que hacer mucho porque ya había otro grupo de chicas tras ella y sus fanfarronadas les habían dado el último empujón para empezar a acosarla. La grafitis en su habitación, los libros quemados y el abuso físico pronto afectaron a Batford, y disfrutaba asustando a sus posibles pretendientes y a su mejor amiga, que la abandonó fácilmente una vez que ella le proporcionó ayuda para cortejar a un futuro vizconde. Pero entonces algún varón de los recovecos empezó a cortejarla y ese bicho empezó a hacer de casamentero y entonces ella también se volvió intocable. Mientras tanto, finalmente había ejecutado su plan para deshacerse de la fam y la envió en una misión para rescatar a una pobre familia de baronets de una amenazante banda de piratas. Eso había fracasado.
Después de todo el tiempo que dedicó a conseguir el apoyo de su familia, preparó la emboscada que Marie había lanzado a la fuerza, usando la fuerza de sus 5 amantes para dominar a los piratas e incluso quedarse con el tesoro de los piratas para sí misma. La enanita rubia parecía bastante satisfecha con un fino colgante de joyas que había guardado como trofeo. Al menos no la habían vinculado con los piratas, así que seguía a salvo gracias a esa chica idiota, Catherine, Carla. Algo así, no es que ella importara de todos modos. Escuchó que Hilk la ejecutó en el acto. La vida no era justa. Al menos se lo pasará bien viendo al nuevo caballero de su padre destruir a todos los demás en el torneo capítulo 17. Milene esperaba con ilusión estas fiestas, no porque admirara los duelos de armaduras, sino porque podría tomarse unas vacaciones de verdad por primera vez ni siquiera recuerda cuándo fue la última vez que se tomó unas vacaciones de verdad. Roland murmuraba que debería haberse quedado atrás y seguir trabajando para sí mismo en una esquina de la nave mientras fingía estar trabajando en una moto aérea que encargó a los Atles. Eso le dolió un poco, pero eso no le privaría de ese tiempo tan necesario lejos del trabajo. Erika había decidido quedarse en casa de Elijah, sin interesarle la brutalidad de las armaduras de combate. Además, le gusta la idea de interponerse en la desenfrenación de su querido marido. En casa es más conveniente mantenerse alejados del otro, pero ahora que estaban en territorio Mark y Phantom y necesitaban mantener las apariencias, no le gusta hacer sufrir a Roland, pero una vez fue una princesa de ojos estrellados enamorada de su príncipe azul, vivirá su sueño durante todo el torneo y las quejas de Roland se van a perder. Julius y sus amigos también iban con ellos, solo que, en otro barco de su flota, todos iban con la chica la fan, Marie. No le gusta a la chica, si es sincera, tiene el potencial de convertirse en una buena reina si Julius y sus amigos hacen un buen trabajo en sus respectivos rangos, pero Marie no está hecha para gobernar, no como lo fue Angélica, al menos no se encontraría en su lugar, intentando gobernar el reino sola mientras su marido busca chicas más jóvenes con las que procrear. Julius le era devoto, era inquietante notar lo parecidos que eran su hijo y su marido, a ambos les gustaban los cuerpos pequeños e ignoraban a las damas bien dotadas en favor de figuras así. Al menos Julius seguiría siendo leal porque no parece que la fan vaya a desarrollarse más. Probablemente lo están enfrentando como conejos en su propio barco, solo espera que lo hagan uno a uno. Su relación ya es escandalosa, la familia real no necesita más rumores, Marie ni siquiera está embarazada y los nobles de la corte ya hablan de cómo puede proporcionar herederos de 5 casas diferentes y algunos van más allá de parar justo antes de que lo que dicen pueda convertirse en calumnia. La iglesia no estaba acosando al séquito de su hijo porque habían encontrado una reliquia robada que formaba parte de la vestimenta de la santa y reaccionó positivamente a Marie. Si la niña realmente era la santa de esta época, sería una bendición para el reino y su casa. Permitiría a Julius casarse con la chica sin represalias de la sociedad. Sería mucho más fácil si Marie fuera la santa. 0x0 El territorio de Frampton se había convertido en un lugar vibrante lleno de gente, comerciantes se habían establecido alrededor de la arena vendiendo sus productos tanto a nobles como a plebeyos, puestos de comida ofreciendo comida caliente y bebida fría, artistas mostrando su arte de diversas maneras, músicos compitiendo para reunir a las mayores multitudes, otros colocados puestos para desafiar las habilidades del público. Los comerciantes más adinerados ofrecían productos de alta gama, joyas, cuadros, esculturas e incluso armaduras en exhibición. Pero Milene solo podía observar desde la distancia, tenía toda una delegación de guardaespaldas a su alrededor, su familia y amigos. Tiene el brazo de Roland prisionero en el suyo, no le dejaría escapar y hacer sus habituales cosas desagradables. Su hijo camina de la mano de Marie, que también está cogida de la mano de Hilk, y sus otros 3 amigos rondan como buitres, esperando a que alguno de ellos suelte una de sus manos para reemplazarlos. Todos actúan tan vergonzosamente que apenas lo soportaba. El marqués les había informado de que los recibiría más tarde porque está demasiado ocupado con asuntos del torneo. Probablemente Malcolm solo está aprovechando la oportunidad para hacerse importante y ocupado para ellos. Aunque está contenta de que él haya organizado todo esto, no se dejará engañar por estas tácticas, son molestas, no espera a nadie. Cuando el marqués esté listo para reunirse con ellos, serán ellos los ocupados. Tras un corto paseo, llegan a una de las tiendas más grandes del campamento, que tiene los símbolos de la casa Olford grabados en cada pared, anunciando que ese era su lugar. Todas las demás tiendas han mantenido una distancia respetuosa de ellos.
Eso es la realeza en pocas palabras, siempre sola en la cima, ya sea ella con sus deberes o Roland intentando ahogarse en el cuerpo de su actual amante, o Julius buscando desesperadamente a otros, su hija intentando forjar una buena relación con su prometido, al final estaban solos. Ella era la más patética de su familia, aunque su marido y su hijo seguían intentándolo, ella se rindió cuando Julius abandonó a Angélica. Su hija egoísta había roto a la fuerza su vínculo más satisfactorio con otro ser humano, sentía que Angélica la admiraba, dependía de ella, incluso la amaba. Había estado vigilando a Angie, según su espía vive feliz con su marido y su amante, le han dado su lugar como señora del feudo e incluso recientemente ha dado a luz a un niño sano, quería alegrarse por ella, pero todo lo que veía en ella era un adversario futuro peligroso. Vince ha estado desafiando abiertamente al príncipe heredero y señalando que aún no hay un sucesor adecuado. Podía ver el resentimiento que crecía en la casa del duque por el incumplimiento del contrato, había estado apoyando a Frampton en silencio, no le gustaba nada el hombre, pero tiene sus usos si tienes cuidado con cómo mueves sus hilos. Encontrar la debilidad de Vince fue complicado, sus vasallos se han cerrado alrededor de él y su familia, Gilbert es un político astuto por derecho propio, pero era el más vulnerable de los tres, se ha quedado en la corte para proteger los intereses de la casa Redgrave. Y sabía que no le pidió ayuda a Miriam, recuerda que su tío la crió para que fuera como ella. Angélica estaba bien protegida por su marido, que nunca había sido derrotado en batalla. Ella conoce las diversas fuerzas atacantes que ha aniquilado, incluidas las unidades mercenarias de élite que la Casa Marmoria envió para destruir su territorio. Tiene un espía, un joven aventurero llamado Aaron. Tuvo la suerte de encontrar cierto objeto perdido que le permitía comunicarse con ella sin importar la distancia y logró infiltrarse en la casa de la sucursal Bartford como uno más de los muchos campesinos que probaban suerte en la recién descubierta isla flotante, una tapadera perfecta para la joven espía. Aaron también era su única esperanza para cuidar de Angélica si la necesidad se volvía urgente. Realmente esperaba que estos problemas pudieran resolverse antes de que fuera necesario usar métodos tan poco fiables. Si lograba localizar a Angie y hacer que volviera a su lado, eso acabaría con la mayoría de los problemas internos de la corona. Pero estaba el asunto del Principado de Fanos, que aún pesaba sobre todos los reinos. Seguramente se habían dado cuenta del disturbio civil que su hijo había causado y probablemente se preparaban para atacar. El poder militar del reino superaba con creces al del Principado, pero siguen siendo una amenaza seria con todo lo que han desarrollado su tecnología en la última década y aún queda el asunto del Caballero Negro. Vandel sigue siendo probablemente el caballero más poderoso del continente y solo él tenía el poder de destruir una flota de tamaño medio en batalla. 0x0 Tras instalarse bien en la tienda, Milene tomó a sus guardias de mayor confianza y un abrigo y salió a pasear por el bullicioso campamento. Quería ver a su gente sin ser reconocida de inmediato, para poder pasar por una de las muchas damas nobles que paseaban por las gradas. Tras caminar unos minutos sin que nada llamara realmente su atención, cruzaron la parte comercial del campamento y llegaron a una nueva zona residencial, tiendas menos opulentas comparadas con las de su propio sector pero aún así ricas. Eran nobles rurales que mostraban riqueza que probablemente no tenían. Cuanto más se adentraba en el campamento rural de los nobles, más fuerte se hacía. Se escuchaba música enérgica, de esas que incitan a la gente a bailar, en lo que probablemente era el centro del alboroto. Hizo señas a sus caballeros para que la siguieran hasta el origen de la música. Cerca de la fuente había la mayor concentración de personas que había visto en ese lugar hasta ese momento. Podía ver a la gente bailando alrededor de una hoguera, algunos otros comiendo y bebiendo, algunos de los mayores simplemente sentados al borde de la celebración con sonrisas. Caminando entre otros curiosos, se encontró al frente de la gente reunida para presenciar esta celebración, que tomó el lugar para sus propios fines. No estaba mal hacerlo, pero sin duda pintaba un cuadro feo de su naturaleza descarada. Estaba a punto de continuar su recorrido por el campamento cuando vio a una joven con trenzas rubias bailando con dos parejas, Angélica, su marido y su amante, los tres con sonrisas en el rostro, se movían al ritmo de la música, eran el centro de atención, incluso las otras parejas a su alrededor parecían prestar atención al joven trío y a otra pareja que bailaba justo a su lado. Por un segundo pudo imaginarse a Julius y Marie en lugar de los compañeros de Angie, si tan solo Angélica hubiera sido más tolerante. Parece que tienes un don para espiar a Angélica. Reconocía esa voz, y al girarse confirmó que era el duque Redgrave.
No estaba contento de verla, nunca lo había estado desde que sus hijos rompieron el compromiso, pero esta vez sus rasgos eran más suaves, llevaba un bulto cubierto con una tela suave y cálida. Había otro hombre caminando con él, por su aspecto no era uno de los guardaespaldas de Vince, no había nada destacable en ese hombre aparte de la compañía que tenía. Probablemente ese era el bebé que Angie dio a luz, el nieto de Vince. ¿Era el otro hombre el otro abuelo del bebé? Tenía un gran parecido con el marido de Angélica. De cualquier forma, quería quitarle al bebé y consentirle, tales eran sus instintos maternales, ella misma aún podía tener 1 o 2 hijos más, pero Roland había perdido todo interés en ella tras el nacimiento de Erika. Solo pasaba por aquí cuando noté esto, Alboroto se defendió, no necesitaba espiar directamente a Angie, ella era la reina. Supongo que es posible, concedió Vince, sin querer empezar nada mientras tenía al bebé en brazos, el duque dirigió su atención al otro hombre y, en un ataque de comunicación no verbal, le ordenó marcharse. El hombre lo hizo con cierta evidente reticencia. ¿Están celebrando algo?, preguntó mirando hacia atrás a las parejas que bailaban. Olivia está embarazada, le dijo Vince con despreocupación mientras miraba al bebé con adoración. ¿La concubina de Lord Bartford?, preguntó. Era inusual que esposa y amante celebraran esas cosas juntas, o más bien, era extraño que esposa y amante tuvieran una relación amistosa. Esta vez esperan una chica, le dijo Vince ignorando su pregunta, pero eso ya era suficiente respuesta. Parecen felices, comentó, esperando alargar la conversación. Hacía tiempo que no podía tener una conversación civilizada con el hombre poderoso frente a ella. Quizá el nacimiento de su nieto haya calmado lo suficiente a Vince como para reconsiderar sus políticas contra la familia real. Estaba dispuesta a tenderle una rama de olivo si lo estaba. Podría derrotar a sus casas rivales si él cooperaba. Quizá incluso ascender a su yerno a vizconde basándose en sus logros desmantelando barcos y tripulaciones de piratas aéreos. Por lo que sé, Angie incluso ha dado su consentimiento para que Olivia se case con León, y finalmente el duque volvió a centrar su atención en ella, su rostro adoptando una expresión más severa, como si volviera a ponerse en guardia. Eso era algo que quería evitar, podría ser su única oportunidad para evitar una guerra civil dentro del reino Olfort. Me alegro de que al final todo le saliera bien, dijo con una sonrisa genuina. Vince, ¿no crees que es hora de acabar con nuestra pelea?, preguntó, mirando con ternura al bebé en sus brazos, no quería involucrar a la siguiente generación en sus errores. ¿Quieres que olvidemos las humillaciones que tu familia nos hizo pasar y que volvamos a ser tus seguidores? La cara de Vince mostraba cuánto le desagradaba la idea. Serías compensado en consecuencia, le dijo con calma, no esperaba que él estuviera de acuerdo solo porque ella lo pidiera. Acabaríamos con tus rivales, ascendiríamos a tu yerno, dependiendo del momento, quizá comprometeríamos a uno de los hijos de Gilbert con uno de Julius. Ofreció intentar unir sus casas de nuevo a la próxima generación, ya que esta vez no era posible, pero el tiempo no era algo significativo para sus casas. Vince le dijo con franqueza. No necesito tu ayuda para vencer a mis enemigos, un ascenso sería problemático para León y ni mi hijo ni yo queremos tener nada que ver con tu hijo o marido. Vince, ¿eres consciente de la brecha que estás creando dentro del reino?, preguntó en un último intento desesperado de hacer que el duque entrara en razón. Tal como están las cosas ahora, una guerra civil sería inevitable, y lo más probable es que ataques de países vecinos como Fanos y Rachella caminan lentamente hacia el fin del reino. ¿Sabes qué fue culpa de esa cosa? Milene suspiró ante la respuesta, ya no había vuelta atrás. Se alejó y no se molestó en despedirse de Vince, tenía una reunión que organizar con el marqués Frantón. Necesitaba una forma de afrontar la guerra inminente sin que los súbditos leales perdieran la vida. 0x0x0 Stepanie no se estaba divirtiendo. Este lugar estaba sucio y su tienda no ofrecía privacidad, y ella se sentía agotada por no poder satisfacer sus necesidades con sus sirvientes personales. Los hijos de los vasallos de su familia mantenían las distancias y ella estaba rodeada de intocables por todas partes. Stepanie pasaba los días esperando el inicio del torneo, observando cómo los caballeros de su padre entrenaban en una tienda especialmente preparada para ellos. Era lo más emocionante que podía hacer en ese momento, y sus nuevos caballeros eran mucho, mucho mejores que los antiguos. Uno en particular destacaba entre los demás. Todavía recuerda vívidamente lo despiadado que era, implacable y nunca daba tiempo a sus oponentes para respirar. Si tuviera que usar una palabra para describirlo, sería una locura. ¿Cómo disfrutaría domando a esa bestia? Luego sácalo a la silla y disfruta montándolo. Pero, ay, no era estar en este infierno lleno de aburrimiento.
Tendría que hacer su propia diversión. Capítulo 18. Este lugar era maravilloso, casi como el viaje a esa isla del sur el año pasado. Aunque este lugar no se parecía en nada al Japón antiguo, aún le recordaba a su vida anterior, más concretamente al Festival de Música de Woodstock. Había tanta gente aquí. Quizá era su propio buen humor lo que influía en sus opiniones, pero podía ver a todos a su alrededor divirtiéndose. Por fin tenía tanto el colgante de Santa como la pulsera de Santa, y ambos reaccionaron ante ella. Estaba más cerca que nunca de convertirse en santa y obtener la aprobación de la reina Milene para casarse con Julius y los demás. Viviría cómodamente en el palacio rodeada de hombres apuestos, excelente cocina y de lujo. Ella también iba a tiempo, el torneo de tercer año había llegado justo a tiempo, aquí podía contactar con los sacerdotes de la iglesia para ponerse a prueba con el personal de la santa y ser reconocida como la santa. También estaba el hecho de que tanto Chris como Greg participaban en el torneo, así que habría algo de dinero en efectivo que esperar con ganas. Habría una ronda preliminar para los de rango inferior de quinto rango o inferior, mientras que los representantes de las casas de rango superior entrarían directamente en el torneo principal. Sus chicos la habían llevado a ver las preliminares, aunque ninguno esperaba mucho de los nobles rurales, aún querían explorar a la competencia, y aunque lo negaran, querían ver a la perdición del pirata en acción. El marido de Angélica se había hecho un nombre aniquilando completamente a los piratas que se atrevían a atacar su territorio, e incluso capturando sus barcos para luego revenderlos con fines de lucro. No ha olvidado el incidente durante el segundo año en el que ese varón rural hizo que uno de sus sirvientes apuntara a Gil con un arma. La verdad es que le gustaría que se desvaneciera por completo en el fondo, pero cada vez que escuchaba algo sobre él recordaba la fuerte impresión que causó esa noche. Barón Leon Foubertford, si este siguiera siendo el juego que jugaba en su vida anterior, lo consideraría un jefe opcional secreto que había desbloqueado accidentalmente al adquirir todos los objetivos de captura durante su primer semestre. Y ella deseaba desesperadamente evitar sus banderas de evento. Sin embargo, este mundo era lo suficientemente real, desde la horrible familia en la que nació, hasta los esfuerzos inhumanos que hizo para mantenerse viva y aumentar sus habilidades con la magia sagrada, hasta la villana que siguió viviendo su vida incluso después de ser derrotada. No estaba segura de que hubiera forma de evitar el conflicto con el marido de Angélica. Por lo que la reina Milena le había contado, este tal León era el aventurero más impresionante del siglo y un caballero formidable por derecho propio, probablemente alguien que el duque usaría contra la casa real si la política actual no cambiaba de rumbo. Se estremeció ante ese pensamiento, saber sobre las guerras de su vida anterior le hacía no querer nada con ellas en esta vida. En esta guerra, las guerras seguían siendo vistas como algo honorable y romántico de alguna manera. Los jóvenes del reino veían el campo de batalla como el lugar donde ganarse el respeto y vivir historias que contar a sus hijos cuando sus cabellos se ponían canosos. Marie nunca pudo ver la guerra de esa manera, porque la forma en que evolucionó la guerra en su vida anterior despojó cualquier idea romántica que cualquiera pudiera tener sobre la guerra. Décadas antes de que ella naciera por primera vez, su país sufrió el ataque de las armas superpoderosas más terribles del mundo, lo que dejó cicatrices en la población que duraron varias generaciones después del incidente. Estaba contenta de que no existieran bombas atómicas en este mundo. Pero eso solo significa que la mayoría de los nobles esperaban con ilusión las guerras y los honores que podían obtener en batalla, incluidos sus 5 apuestos muchachos. Marie descansaba en un sofá bastante cómodo con Kyle, entregándole pasteles de vez en cuando mientras observaba a sus chicos entrenar dentro de la tienda. Greg levantaba unas mancuernas pesadas, sus brazos parecían a punto de estallar con cada repetición. Chris estaba realizando una especie de baile con su espada, era preciso y elegante, ni siquiera el pequeño espacio que tenía que practicar podía impedirlo. Julius y Brad, que no participaban en el torneo, estaban jugando una partida de ajedrez en una mesa cercana. La única que faltaba era Hilk, diligente y resolutiva como siempre, y se encargó de explorar el campamento de Julius. Alteza, Bartford no participa en el torneo. Era Hilk, fiable como siempre, pero guardaba rencor al varón. Eso no puede ser, madre me dijo que vio a Angélica y a su familia en el distrito rural de los nobles. Dijo Julius, era extraño que el hombre no participara cuando tiene una reputación tan impresionante. ¿Quizá está aquí como espectador? Preguntó Brad, mientras tomaba a uno de los obispos de Julius. Eso es una posibilidad, pero ella no veía que pudiera suceder. Angélica seguramente presionaría a su marido para que entrara esperando otro logro más, para su casa. No creo que ningún caballero de sexta categoría pierda la oportunidad de participar.
Zris pausó su rutina para regañar al noble de pelo morado. Siendo noble de la corte, ponía gran énfasis en las filas de una casa dentro de la corte. ¿Quién sabe? ¿Quizá conoce sus límites? Dijo Gret con arrogancia. Seguía siendo el guerrero más experimentado de los 5 y tanto él como Zris podían ser los más fuertes de su generación. De hecho, ya hay muchos guerreros poderosos registrados, entre ellos Robert Forris. Dijo Gil con una sonrisa arrogante en la cara. No sabía quién era ese caballero, pero eso parecía encender un fuego en Zris y Greg, y todos parecían ansiosos por luchar. Incluso Brad, que había estado esforzando su magia en el entrenamiento, parecía querer pelear contra quien fuera ese hombre. Espero que ese viejo no pierda antes de que pueda conseguir mi revancha. Dijo Greg con confianza. La última vez casi lo tengo, si es mi oponente seguro que esta vez ganaré. Incluso Zris parecía emocionado con este caballero de la mafia. Estoy seguro de que podría haberlo derrotado si hubiera ido con toda mi magia entonces, ya no soy el mismo tonto que era entonces. Brad, Zris y Greg perdieron contra ese tipo en algún momento. ¿No es raro? ¿Quién es ese caballero Argis, Hilk? Preguntó, sin poder recordar su nombre. Le intrigaba que 3 de sus amantes hubieran perdido contra él. Fue el representante de Angélica durante nuestro duelo hace 2 años. Eso explicaría por qué Hilk estaba tan orgullosa. Él fue quien finalmente derrotó a la ayuda externa que la villana había conseguido. Oh. Dijo por ellos, estaría bien si tenían algo que esperar, pero, por favor, no os enfadéis si ninguno acaba peleando con él. Todos estos chicos guapos pueden ser muy infantiles en este tipo de asuntos. No te preocupes, Marie, seguro que saben que sus posibilidades de volver a luchar contra él son bastante bajas, no es como si estuvieran destinados a enfrentarse a él otra vez o algo así. Julius se burló de los 3, pero era lo correcto en ese momento, estaban demasiado emocionados por un combate que quizá nunca llegara. Julius se estaba convirtiendo en un buen líder para el grupo. Era en momentos como este cuando notaba que había llegado a aceptar que había nacido para gobernar y ser líder. Su deseo de ser más que su título era algo que debía canalizarse bien. Ahora no era solo un niño mimado que odiaba nacer en la realeza. La forma en que logró que sus amigos aceptaran que quizá nunca tendrían una revancha con ese caballero era prueba de su crecimiento. Julius tiene razón, por favor, da lo mejor de ti en tus combates. Les animó. Aún así sería bueno que ganaran este torneo, aunque no fuera obligatorio ganar aquí. Ayudaba a prepararlos para el arca de guerra según las escenas que veía. Más serenos ahora que hace unos momentos, tanto Zris como Greg sintieron en señal de aceptación. Su Alteza, empezó Gil con tono travieso, he encontrado el área de entrenamiento del duque. Eso podría ser malo. La reina Milene quería que se mantuvieran alejados del hombre y que ir a espiar el entrenamiento de sus caballeros no era algo que les hiciera querer a él. Julius sonrió y dijo, entonces guíame. Quiso protestar, pero todos salieron de la tienda a la que les habían asignado, dejándola a ella persiguiéndolos. Esto era una idea pésima. 0x0 falló a sus chicos intentando detenerlos. Todos son herederos de importantes casas nobles y estaban acostumbrados a salirse con la suya. Ni siquiera ella podía detenerlos el 100% del tiempo. Kyle no les siguió, prefiriendo ocuparse de sus tareas. La zona de entrenamiento que el duque había preparado era una enorme tienda vacía donde sus caballeros podían practicar el balanceo de sus armas y practicar sus combinaciones al mismo tiempo. Esperaba algo mucho más elaborado viniendo de ese anciano. Y mejor protegidos, aunque ahora mismo había caballeros entrenando, nadie había intentado detenerlos cuando entraban por la puerta principal. Estos chicos tenían el privilegio de poder entrar en un campamento enemigo como si fueran dueños del lugar. O quizá el duque sentía que no tenía nada que ocultar. No eran los únicos que observaban el entrenamiento de caballeros, había mucha gente presente. Su Alteza es realmente descarado. Una voz llamó a nuestro grupo, era Angélica, estaba sentada en una de las pocas sillas preparadas para el público, llevaba un vestido cómodo en rojo y negro y tenía un bebé en brazos. Su bebé sintió una punzada de nostalgia al verla, había sido una madre tan mala en su primera vida. Estaba sentada con otras 2 chicas, ambas se parecían mucho y llevaban los mismos colores que Angélica, rojo y negro, como si quisieran indicar que todas pertenecían al mismo grupo, a la misma casa. Angélica, dijo Julius con voz firme, casi amenazante, esto no iba nada bien, había muchos caballeros Redgrave a su alrededor. Ella le agarró del brazo para calmarlo, pero él lo interpretó como que ella tenía miedo. ¿Qué haces aquí? Esta vez no había duda, Julius acababa de amenazar a Angélica en la tienda de campaña de su padre. En un segundo todos miraban a su grupo, muchos de los que les miraban también tenían espadas en la mano.
Cálmate, Julius. Le dijo con dureza, que no le tenía miedo a Angélica, lo que daba miedo era a todos los demás aquí. Esta es la tienda de mi padre, Alteza, mi marido está entrenando allí, asintió con la cabeza en dirección a la que uno de los caballeros más jóvenes caminaba hacia Angélica, espada aún desenvainada, pero él los tenía en la mira. Sus chicos finalmente se dieron cuenta de la situación precaria en la que estaban. Rodeados de enemigos. No creo que no os hayáis conocido, dijo Angélica con cara de suficiencia mientras las morenas la ayudaban a levantarse, cuidando de no molestar al bebé en sus brazos. Ella, su marido y las chicas se acercaron a ellos y poco después el posible jefe oculto también estaba con ellos. Este es mi lord esposo, el barón Leon Foubertford, dijo, señalando al único hombre que había caminado con ellos. Nuestro heredero, Baby Gilbert. Dijo sonriendo, levantando a su bebé para que lo vieran, y mis cuñadas, Jenna y Finlay Foubertford. Esta vez hizo señas a la morena mayor y luego a la menor, que, a pesar de ser más joven que ella y bastante menuda, aún tenía una figura mejor que la que tenía en esta vida. Y estos, caballeros son su Alteza Real Julius Rapa Oldford, su mujer, Marie Foulafam, su hermano adoptivo Gil Payaso Verde Fiamma Moria señaló burlonamente a Gilk. No podía culpar al apodo bastante insultante después de lo que pasó la última vez que se vieron. Gilk, sin embargo, no estaba nada contenta con la forma en que Angélica se refería a él, pero Angélica simplemente continuó con las presentaciones Drisfia Arklig, Greg Fauserberg y Brad Faufield como si fueran simples campesinos y, cuando terminó, las chicas hicieron una reverencia, pero el varón simplemente miró directamente a los ojos de Julius con desafío. Algo que a ninguno de los otros chicos les gustaba, Julius se sentía extrañamente cómodo con tal desafío. ¿Qué asunto tiene su Alteza Real aquí?, preguntó el varón sin rodeos, manteniendo el contacto visual con Julius. Nos interesa el entrenamiento que los hombres del duque están realizando antes del torneo, respondió Julius con la misma franqueza. Mi señor ha permitido la entrada libre a la zona, pero por favor, mantente alejado de mi esposa, especialmente tú, Verde. Dijo el varón con fría furia, antes de guiar a Angélica y sus hermanas de vuelta a sus asientos, mostrando la espalda a Julius, el príncipe heredero. Estaba claro que los vasallos del duque no tenían respeto por Julius. Maleducado. Gil no iba a dejar que el vasallo Redgrave tuviera la última palabra, aparentemente, ninguno de sus chicos lo hacía. El varón, al oír el insulto, se volvió con una sonrisa burlona en el rostro. Tienes razón, señor, fue muy grosero por mi parte olvidar agradecerte a ti y a tu casa, los barcos que nos enviaste fueron una bendición, pudimos comprar esto y aquello cuando los vendimos. ¿Qué significa eso? Eso enfadó a Gilk, ¿no podía decir eso? Derecha. ¿Cómo te atreves? Gil reaccionó impulsivamente por primera vez desde que lo conoció y tuvieron que ser Gris y Greg quienes lo sujetaran, mientras el maldito varón los miraba como si fueran simples insectos a aplastar. Miró a Gilk, el chico fiable le lanzaba una mirada fulminante al chico Bertford, ¿lo hizo? ¿Atacó a Angélica incluso después de que ella le pidiera que no lo hiciera? Otro hombre se unió al conflicto, alto y apuesto, con el pelo rubio y los ojos de esos únicos ojos color vino tinto de los Redgrave. Fuera. Fue lo único que dijo a su grupo, y apenas terminó de hablar, todos los caballeros en la tienda enfundaron sus espadas y dieron un par de pasos en su dirección con la intención de echarles. Esa era la autoridad absoluta que Gilbert Rapa Redgrave tenía dentro de esta tienda. Su grupo se fue antes de que pudieran ser expulsados. Marie no estaba demasiado preocupada por el hecho de que había levantado otra bandera para que el jefe oculto olvidara las cosas que se decían sobre Gilk. Solo esperaba que los ataques a la familia de Angélica no fueran culpa de Gilk.